Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Lorena Pérez y justo con Cristian Leighton nos estamos dando hoy día la bienvenida al último panel de este tercer seminario de investigación en trabajo social dedicado al proceso constituyente y a los aportes que desde la disciplina podemos dar a la discusión en este proceso. Le damos una bienvenida a todos, esperamos tener su participación. Recuerden que a través del Facebook ustedes pueden ir dejándonos nuestras preguntas, las preguntas que deseen a cada uno de nuestros panelistas. La modalidad de cómo vamos a funcionar, Cristian, explícala tú mientras miro acá el resto Muchas de... gracias. Muchas gracias, Lorena. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Estamos, como decíamos recién, en el día 5 de este seminario de la Red de Investigadoras e Investigadores en Trabajo Social. El panel que nos convoca se denomina Derechos Sociales, Crisis Económicas y Seguridades Universales. Vamos a contar hoy día con una breve presentación de las investigaciones en curso de 7 equipos de investigación, y luego entonces de escuchar un pequeño video que va a dar cuenta de las ideas centrales que cada una de estas investigaciones ha mostrado y también algunos impactos o algunas reflexiones que aportan a este debate constituyente. Vamos a hacer una ronda de preguntas con las investigadoras e investigadores de este panel, y vamos posterior a ello, recoger los comentarios, las preguntas que ustedes nos puedan ir dejando a través del Facebook, para también hacer algunas reflexiones, compartir algunas ideas al respecto. En este panel nos van a acompañar Claudia Garrido, de la Universidad Alberto Hurtado, y nos va a presentar su investigación y acción de las desigualdades territoriales en la vida cotidiana. También está el equipo que lidera Ana Parragués, de la Universidad Católica, que es el proyecto es Jóvenes Infractores de Ley en Chile hacia una comprensión e intervención socioespacial, en donde está también Maura, Carla, Daniela, que las vamos a escuchar en un minuto más. También está presentando en este panel Lorena Pérez Roa, de la Universidad de Chile. Su presentación se denomina Pensar la economía más allá de la moral y de la racionalidad instrumental, recuperando la dimensión económica en la intervención social. La cuarta presentación es de Santos Allende Escaro, de la Universidad de Chile también. Su ponencia se denomina Familia, Dinero y Programas Sociales, estudios sobre el marcaje del dinero público transferido a familias de sectores populares. Está Yanina Muñoz Arce y el equipo del Fondesit, en este caso también de la Universidad de Chile, y se denomina su ponencia Resistencias Profesionales en la primera línea de implementación de programas sociales. Carolina Rojas Lar, de la Universidad Católica, de la Universidad, perdón, Alberto Hurtado, con su ponencia Deshacernos de la focalización, oportunidad de la crisis en la crisis, es su pregunta. Y finalmente está Natalia Hernández, de la Universidad Alberto Hurtado también, con su ponencia Juventudes y Cambios Sociales, Cuerpas y Cuerpos en Movimiento. ¿Sí? Vamos entonces ahora a ver el video con cada una de las presentaciones breves para partir luego con las preguntas. Adelante entonces. Dos crisis han impactado a Chile en los últimos 2 años. Primero, que en octubre del 2019Ahora tienes que salir y volver a entrar. Ok,
Damos entonces un minuto para empezar nuevamente con el video, para solucionar este impasse con el audio. Ahora sí, Lorena. Me avisan si se está escuchando bien, ¿ya? Avísenme por el... Dos crisis han impactado a Chile en los últimos 2 años. Primero, en octubre del 2019 se desata un estallido social espontáneo, imprevisible, que proclama la dignidad como horizonte de transformación y que pone en cuestión las bases del actual sistema democrático, la tiranía neoliberal, las desigualdades estructurales y la legitimidad de las instituciones públicas. Las demandas que emergieron durante el estallido social revelaron en particular una inconformidad de la ciudadanía con las formas focalizadas e individualizantes de servicio, protección y seguridad social. Esto ha conducido a un debate en torno a la continuidad del modelo de estados subsidiarios. Ahora bien, en marzo del 2020, justo cuando se veía venir una segunda oleada de protestas, se desata en Chile la crisis sanitaria del COVID. Es decir, Chile debió enfrentar esta crisis en crisis. La crisis sanitaria y las medidas para controlarla han tenido efectos socioeconómicos gravísimos en la vida de los y las chilenas. Ante esto han emergido espontáneamente acciones colaborativas y estrategias de sobrevivencia autoconvocada. Ejemplo de estos son las ollas comunes o las redes de cuidado infantil comunitaria. Por su parte, a nivel parlamentario se han logrado acuerdos inimaginados o imprevistos previo al estallido. Estos han permitido romper limitaciones constitucionales para que la ciudadanía acceda de manera universal e incondicional a recursos en la emergencia. Ejemplo de esto han sido los emblemáticos retiros del 10%. Los que si bien se han definido como medidas extraordinarias, justificándose en la insuficiencia de las medidas tomadas por el propio gobierno, ratifica la posibilidad de quebrar políticamente barreras de la Constitución del 80 y permite sopesar el valor e importancia de contar con políticas universalistas. El COVID. Y por parte del gobierno se han implementado medidas principalmente de carácter asistencial basadas en el modelo de transferencias monetarias directas o paquetes de ayuda. Ejemplo, el bono COVID, el IFE, el subsidio a la clase media, etc. Actualmente estas transferencias se gestionan mediante el Registro Social de Hogares. Este sistema ha sido celebrado por los organismos internacionales y expertos nacionales, tanto por su diseño tecnológico como por sus niveles de transparencia, pero en especial a propósito de su efectividad para focalizar. Sin embargo, este exitismo tecnocrático de la focalización hoy se ve fuertemente cuestionado. No había manera de que el algoritmo de cálculo y clasificación de la vulnerabilidad pesquisara la disminución vertiginosa de los ingresos de los ciudadanos chilenos durante la crisis del COVID, las pérdidas de empleo, la reubicación domiciliaria de las personas asociadas que tiene que ver con o asociado al confinamiento, la alimentación de niños en casa debido al cierre intempestivo de establecimientos educacionales, los costos monetarios y familiares asociados a los cuidados de niños y también de enfermos, COVID y no COVID, etc. Esto ha desencadenado una ola de críticas al gobierno por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos, oficialistas y de oposición, fortaleciéndose lentamente una demanda por medidas de corte más universal. A modo general, me interesa advertir que en el marco de las dos crisis vividas durante el último año en Chile, se está produciendo un cambio en la valoración de la voz autorizada a pensar y nombrar lo social y las formas de definir la acción pública. Una de las características de las políticas sociales implementadas en la década de los 90 era la primacía de los expertos, en tanto comunidad epistémica. Esto se sostenía en la producción de un conocimiento al que se sometía el consenso político. Sin embargo, en el contexto actual de crisis, se comienza a advertir un descrédito de la autoridad experta y un relevamiento de la voz y convencimiento político como mecanismo de definición de lo posible y espacio legítimo para la toma de decisiones. Así es que sin cálculos ni métodos de implementación y con escasa claridad de lo que implica y significa, es que en las últimas décadas, en las últimas semanas se ha logrado un consenso político amplio en torno a la creación de una renta básica universal de emergencia. Pero es fundamental entender que el adjetivo emergencia la hace muy distinta a lo que en términos globales se entiende por una renta básica universal. En otras palabras, si bien no quita que esta pueda ser el primer paso, debe entenderse solo como una medida de emergencia. La renta básica universal
En tanto tal, es una propuesta que lleva décadas en discusión y al día de hoy existe una vasta literatura que reflexiona académica y políticamente en esta medida. En paralelo, se han desarrollado en distintas partes del planeta una gama de experiencias pilotos que han permitido advertir posibilidades y dificultades en su implementación. Que a modo general, y en una visión muy purista de la renta básica universal, consiste en un ingreso permanente, universal, incondicional, individual, suficiente y con un estatus de derecho, que no es lo que se está planteando hoy día como una renta básica de emergencia. No obstante, y con una extraña sensación de esperanza, quisiera proponer que la renta básica universal de emergencia nos permita desplegar en serio un debate sobre alternativas que permitan revisar el modelo de los estados sociales actuales, la protección social y la provisión de bienestar, intentando correr el límite de lo posible en materia social, tal como hasta ahora hemos visto que somos capaces. De así ser, podremos decir que paradójicamente la desesperación de la emergencia pandémica y el desencanto ciudadano que reclaman que la dignidad se haga costumbre se habrán convertido en una oportunidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yanina Muñoz Arce y estoy aquí para compartir los resultados de un proyecto de investigación en nombre de todo el equipo de trabajo. Este proyecto se titula Resistencias Profesionales en la primera línea de implementación de programas sociales. Es un Fondesit regular del cual llevamos en ejecución 1 de 3 años. Bueno, brevemente contarles de qué se trata este proyecto. El proyecto, como su nombre lo indica, se enfoca en analizar cómo las y los profesionales que ejecutan programas sociales en la primera línea, ¿cierto?, de intervención, comprenden su rol, enfrentan, ¿cierto?, los mandatos institucionales respecto de los programas que tienen que ejecutar, construyen sus procesos de subjetivación en ese lugar y eventualmente desarrollan prácticas o actos de resistencia frente a ese mandato institucional, ¿cierto?, en su intervención cotidiana. Básicamente eso, este es un proyecto con un diseño mixto secuencial que comenzó con entrevistas cualitativas y grupos focales, también entrevistas individuales, y para el cual estamos preparando ahora una fase cuantitativa y que finaliza en el tercer año con entrevistas biográficas y desde un enfoque más narrativo, ¿no?, para profundizar en ciertos tipos de resistencia que los hemos ordenado de acuerdo a la literatura internacional entre resistencias sutiles, radicales, individuales, colectivas, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, en esta presentación no vamos a compartir esos resultados porque corresponden a otro ámbito, pero sí lo que queríamos poner a propósito de que estamos pensando cómo aportamos desde nuestra investigación al proceso constituyente que estamos viviendo en Chile, en tres cuestiones básicas que hemos encontrado en este trabajo de campo y que hemos encontrado en estudios previos también, que se encuentran en estudios que otros trabajadores sociales han hecho y otros profesionales de otras disciplinas también, ¿ya? En ese sentido podríamos decir que estamos en un punto de saturación con esta información, pero creemos que es relevante ponerla. Lo primero tiene que ver con las condiciones laborales en las cuales están las y los profesionales que ejecutan los programas sociales, con distintas carencias, con distintas precariedades, ¿cierto?, para poder enfrentar su rol, con poco espacio para la reflexión crítica y poco acompañamiento, con alta rotación, etcétera. Ya no nos vamos a detener en ese punto por un tema de tiempo, pero básicamente el problema ahí es que con estos equipos tan precarizados, tan inestables, se hace muy difícil la consolidación de aprendizajes y por lo tanto también la calidad de la implementación baja ostensiblemente, ¿no? Esa es una primera cuestión que queremos poner. Segundo, que las posibilidades de ejercer resistencia, al menos que nosotros hemos descubierto en este proceso de investigación, tienen mucho más que ver con parchar, ¿cierto?, labores que el Estado debería estar proveyendo. En ese sentido me refiero a todas las estrategias que tienen que ver con llenar de contenido, con llenar de recursos, ¿cierto?, intervenciones que desde el Estado están pensadas con muchos vacíos.
Y eso tiene que ver con la política de focalización, eso tiene que ver con la no garantía de derechos transversalmente para todos los ciudadanos y las ciudadanas, eso tiene que ver, como lo podemos sintetizar, ¿cierto?, en el rol del Estado. Lo tercero tiene que ver con la educación, y tiene que ver con la educación en el sentido más amplio, ¿cierto?, de para qué queremos la educación, ¿sí?, en el sentido de la educación para la transformación, ¿no? Y específicamente en el marco del trabajo social, de cómo necesitamos, ¿cierto?, hacia qué horizonte necesitamos avanzar en términos de formación en trabajo social, que permita a profesionales que están en terreno no solo luchar, ¿cierto?, disputar los derechos de quienes participan en los programas sociales, sino también sus propios derechos. La capacidad, ¿cierto?, de activar su propia agencia, la capacidad, ¿cierto?, de desarrollar estrategias creativas también como forma de resistir la lógica que tiene la política social hoy día, etcétera. Pero como les decía, eso implica pensar la educación en un marco mucho más amplio, que tiene que ver con el para qué nos educamos, ¿cierto? ¿Para qué formamos profesionales hoy día en este país? ¿Al servicio de qué? Tres ámbitos, tres aristas, yo diría muy gruesas, que insisto, no son los resultados del proyecto, pero que sí son reflexiones que surgen a la luz del trabajo de campo y que creemos relevantes hoy día para pensar qué tipo de país queremos construir y qué constitución política entonces necesitamos para ello. Muchas gracias. Les presento la investigación acción territorial de las desigualdades en la vida cotidiana que está ejecutándose en el Departamento de Trabajo Social. Soy la investigadora responsable, Claudia Garrido es mi nombre, y la idea es poderles presentar algunos resultados preliminares de esta investigación que iniciamos en el año 2019 y que termina precisamente este año. Nuestra especialización fue en el área de las desigualdades interaccionales, la discriminación y el maltrato social vividas territorialmente. Por lo tanto, algunos de nuestros resultados preliminares indican que efectivamente desde los sujetos, desde las propias personas de los territorios, la discriminación se vive como una negación de su ser, mujer, indígena, migrante o pobre. Además, estos comportamientos que expresan la discriminación y el maltrato social son explícitos o también pueden ser implícitos, esos que podemos identificar como el régimen de la no mirada, la mirada despreciativa o la mirada hostil. Además, lo que podemos señalar también es que las personas no siempre pueden defenderse del maltrato social y la discriminación porque están en juego el acceso a prestaciones públicas o bien su posibilidad laboral. Y además los servicios públicos que están ligados a la policía, a la salud, a la educación y a la regularización migratoria son los espacios en que las personas experimentan mayormente la vivencia de la discriminación y el maltrato social, aun cuando no obstante logren articular redes territoriales que amortiguen los impactos de la discriminación y el menosprecio social. En general, la élite tiende a normalizar la desigualdad versus la ciudadanía, ¿verdad? Y la élite la normaliza a través de las dos ficciones, la ficción de la meritocracia y la ficción de la igualdad de oportunidades, versus una ciudadanía que a partir de la revuelta popular se expresa tanto contra las condiciones materiales de existencia, pero también contra los procesos de humillación pública o de maltrato y discriminación social. Y por lo tanto podríamos estar en presencia de la reedición de un patrón de las relaciones en la vida cotidiana que reedita, ¿verdad?, esta relación patrón-peón, o que Francisca Gutiérrez lo llama el neopaternalismo, ¿no? Y que está en los orígenes de la República de Chile. Y por lo tanto, los desafíos de cara a la Convención Constituyente tienen que ver entonces con asumir efectivamente un enfoque de género que sea interseccional, de modo de incluir la representación de mujeres, de migrantes, de pueblos originarios y establecer efectivamente, y esto es algo que se discutió en los pactos, como pacto social, ¿no? Entender el principio de la igualdad, la no discriminación y la paridad de género como principios consagratorios también de esta nueva Constitución.
Al respecto, es interesante los que nos propone Yanira Zúñiga de la Universidad Austral en el sentido de incorporar la discusión de cómo accedemos también a mayores cuotas de poder y no solamente en una revisión que hace Gargarella respecto de los procesos constituyentes latinoamericanos, no solamente en términos de derechos, sino que también respecto de la distribución del poder y los propósitos ideológicos y ético-políticos con que se van a elaborar la nueva constitución y sus marcos. Respecto de los pueblos originarios, ¿verdad? O el reconocimiento plurinacional e intercultural y el derecho a la libre determinación, dejar de considerar los sujetos especiales o minorías y asumir que y hablar de etnias además, ¿no? Y asumir efectivamente la plurinacionalidad que constituye el territorio de Chile. Ello también va a incluir derechos al medio ambiente, recuperación del derecho del agua, sobre todo. La interculturalidad también en el caso de la emigración va a implicar generar espacios de ejercicio, ¿verdad?, de ciudadanía plena y la concepción del derecho a migrar como derecho humano. Finalmente, señalar que requerimos consagrar derechos a vivir una vida libre de violencias, particularmente de los sujetos constantemente menospreciados y discriminados desde una perspectiva interseccional, a una educación no sexista, a la igualdad y la no discriminación, al establecimiento además de la titularidad de derechos a sujetos particularmente excluidos y asegurar finalmente mecanismos de democracia directa, iniciativa popular de ley, ¿no?, que asegure la representatividad ciudadana. Nos vemos pronto. Hola a todos, mi nombre es Santos Allendez, soy trabajador social y actualmente estoy terminando mis estudios en el Magíster de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Para comenzar, quisiera comentarles en términos generales en qué consiste mi trabajo de tesis para luego hablarles de los hallazgos que yo considero que pueden ser un aporte para las discusiones que se están desarrollando en este seminario. Mi trabajo de tesis lleva por título Familias, Dinero y Programas Sociales, estudios sobre el marcaje del dinero público transferido a familias de sectores populares. Este trabajo tiene como objetivo principal observar cómo se construyen las transferencias económicas, particularmente aquellas que están vinculadas al programa Familias. La idea es develar los supuestos que están a la base de estos dineros y también las expectativas y las exigencias que se depositan sobre las familias que son beneficiarias de estas transferencias económicas. Cabe destacar que para acercarnos a este problema recurrimos a la perspectiva de quienes intervienen. Esta decisión se basa en el supuesto de que el destino de la política social no se define únicamente en el diseño, sino que también en la intervención. Quienes intervienen pueden cambiar el curso de la política a partir de sus acciones, a partir de la relación que tienen con los usuarios y a partir del universo de sentidos en el cual se adscriben. Por otro lado, considero que hay dos hallazgos de mi tesis que pueden nutrir el debate que se está desarrollando en el eje de derechos sociales, crisis económicas y seguridades universales. Por un lado, están los límites que implica la focalización de las transferencias económicas. Según relatan los interventores, las familias tienen grandes expectativas respecto a las transferencias del programa. Piensan que su llegada les va a cambiar la vida, que van a solucionar problemas y que van a poder aumentar el bienestar económico de sus hogares. Sin embargo, a pesar de la precariedad de estas familias, muchas no quedan seleccionadas para estas transferencias económicas. Esto se debe principalmente a la rigurosidad de los indicadores con que el registro social de hogares busca medir la vulnerabilidad. Ante esta situación, muchas familias recurren a falsear y omitir información respecto a su situación económica, no declaran la cantidad de dinero que entra mes a mes a los hogares y también excluyen del registro a aquellos integrantes que cuentan con algún empleo formal. Además, muchos de los interventores apoyan este tipo de prácticas porque consideran que es el único medio a partir de las cuales las familias no son excluidas y pueden acceder a este tipo de transferencias. Por otro lado, también está la ambigüedad de estas transferencias. Según comentan los interventores, cuando comienza la intervención no se tiene claro cuáles, dentro de todo el universo de transferencias que contempla el programa, van a llegar finalmente a la mano de las familias y cuáles van a ser los montos monetarios que van a estar asociados a estas transferencias.
Y según comentan, esto genera una serie de problemas para las familias, ya que aumenta y agudiza la incertidumbre económica en la que viven. Es decir, no solo hay falta de certeza respecto al dinero que entra mes a mes al hogar, sino que tampoco hay certeza respecto a la cantidad de dinero que el Estado va a transferir a las familias. Considero que estos dos hallazgos son relevantes para discutir los límites y los obstáculos que presentan las transferencias económicas del Estado. En este sentido, la focalización no solo genera exclusión, sino que también deposita una serie de exigencias sobre las familias, las que tienen que levantar una serie de estrategias para acceder a un dinero público que además no cumple con las expectativas y termina por agudizar la incertidumbre en la que viven. Por eso, considero que en el marco de este proceso constituyente y en el marco de la crisis económica que actualmente estamos viviendo debido a la pandemia, donde además las transferencias económicas se han vuelto un eje fundamental de la estrategia pública, considero sumamente relevante que es ponernos a discutir y a trabajar por la construcción de nuevas monedas públicas que estén basadas en el derecho y que se encarguen de garantizar verdadera seguridad económica a las familias en situación de pobreza y que también proteja la integridad de estas familias. Sin más que agregar, espero que estos hallazgos puedan ser de su interés y que también puedan aportar al debate que se está desarrollando respecto a las transferencias económicas, sobre todo en la actualidad donde se está discutiendo mucho respecto a la renta básica universal y a los límites que pueden tener la focalización y las transferencias monetarias condicionadas. Eso, saludos. Buenos días a todos, mi nombre es Lorena Pérez, soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y el título de la ponencia que voy a presentar hoy se llama Pensar la economía más allá de la moral y de la racionalidad instrumental, recuperando la dimensión económica en la intervención social. Chile está atravesando una de las más profundas crisis en los últimos 40 años. El descontento social que desde la revuelta del 18 de octubre se ha hecho sentir ha instalado con fuerza el reclamo por la gran presión económica que muchos hogares chilenos soportan cotidianamente. Los bajos salarios, el aumento sostenido de los costos de vida y los niveles de endeudamiento de los hogares en Chile han comenzado a ser percibidos como injustos. Las altas exigencias económicas que reposan sobre las espaldas de muchos hogares chilenos son el resultado de casi 40 años de reformas neoliberales que cambiaron los principios de protección social y que extendieron la privatización de los servicios sociales, restringiendo los servicios públicos a los cuales los ciudadanos pueden acceder. La nueva Constitución tiene, entre otros desafíos, reconstruir una red de protección que le otorgue una mayor dignidad material a las personas. Sin embargo, estos cambios que propone no solo afectan la institucionalidad estatal, sino que también exigen transformar la manera en que entendemos la economía y los procesos económicos, requerimientos que también se refiere a la manera en que la disciplina del trabajo social los entiende. ¿Por qué? A lo largo de los más de 15 años que llevo investigando sobre el tema de las relaciones económicas y los procesos de endeudamiento en el Chile contemporáneo, he podido observar dos lugares de observación que prevalecen en el campo disciplinar para entender los procesos económicos, cuyo origen responde a la colonización neoliberal de nuestras comprensiones sobre lo que es efectivamente la economía. Por un lado está la dimensión moral, y por el otro, la primacía de una racionalidad instrumental en la observación de estos procesos económicos. Cuando hablo de una dimensión moral, me refiero sobre todo a cuando en general el trabajo social realiza un diagnóstico sobre la situación económica de los usuarios de los servicios que atiende. Siempre, en general, se tiende a diferenciar dos posiciones. Por un lado, aquellos que son, entre comillas, buenos consumidores, el que ahorra, el que planifica, el que racionaliza sus conductas, y por otro lado estarían los malos consumidores, que son consumistas, que están entendiendo, o en el fondo, entendiendo como por consumista que consumen aquello que no deberían consumir, privilegiando cosas superfluas por sobre cosas que nosotros consideramos en general bienes necesarios e indispensables. Estas nociones instalan la idea de que la intervención en materias económicas debe en primer lugar educar a los individuos a ser buenos, entre comillas, buenos consumidores, entregándoles herramientas que para nosotros son consideradas buenas, desconociendo los usos y los significados que las propias personas tienden a otorgarle a sus actividades económicas y estableciendo lo que sería, entre comillas, una buena economía versus una mala economía que en general además estaría asociada a las personas de menores recursos.
Por otro lado, la primacía de la racionalidad instrumental se refiere a que uno de nuestros elementos más comunes en el diagnóstico social es el uso de los presupuestos familiares. Si observamos cómo estos presupuestos se desarrollan a partir de una lógica instrumental que sostiene que las acciones económicas de los individuos persiguen una optimización de recursos, buscan mayores utilidades y favorecen un comportamiento racional. Esta lógica reduce la vida económica a una ecuación simplista, dejando de vista lo que es la vida social de la economía. En este sentido, el punto que me interesa discutir es pensar cómo la economía, bajo el modo que tradicionalmente se nos presenta, limita nuestras aproximaciones a las heterogeneidades de moralidades y prácticas económicas que se disputan en el campo de lo social. Estas reflexiones buscan provocar a la disciplina a una discusión más amplia sobre el rol de la economía en la intervención. La dimensión económica no es un elemento del contexto que puede analíticamente separarse de los problemas que acongojan a los individuos y sus territorios. La dimensión económica se aterriza en territorios, cuerpos y objetos específicos envueltas en prácticas heterogéneas. Esta ponencia busca además abogar por una necesidad de repensar lo económico y con ello la sociedad que queremos en el futuro. Ahora que se considera normal que las personas vivan endeudadas, que los estudiantes universitarios hipotequen su futuro a través de préstamos estudiantiles, que las pensiones se definan en la volatilidad de los mercados financieros, en un escenario de recurrentes crisis de deudas con todas las implicancias sociales que ello conlleva, aumento de las desigualdades, profundización de la pobreza, fragilidad democrática, etc., considero relevante ofrecer otras perspectivas que pongan en tensión estas relaciones naturalizadas, cambiando los parámetros desde donde se define lo común, lo económico, y formulando nuevas políticas que vayan acorde a la visión de sociedad que anhelan los territorios. Muchas gracias. Muy buenos días. A continuación, les presentaremos los resultados preliminares de la investigación titulada Jóvenes infractores de ley en Chile hacia una comprensión e intervención socioespacial. El objetivo general de esta investigación es desarrollar propuestas de comprensión e intervención socioespacial de conductas delictivas y de riesgo de jóvenes infractores de ley que permitan aportar a la construcción de una nueva política social en esta materia para el contexto chileno. Desde nuestro enfoque epistemológico, consideramos que una intervención integral de las conductas delictivas y de riesgo en jóvenes infractores de ley debiese considerar las distintas escalas y las distintas temporalidades involucradas en el desarrollo de dichas conductas, cuya interrelación también debiese darnos luces en la forma en que los distintos actores que tienen interés en la materia debiesen coordinarse. Dicho esto, la investigación hasta el momento se ha desarrollado en 3 etapas. La primera consistió en una caracterización socioespacial de los jóvenes infractores de ley. En segundo lugar, en una sistematización a través de matrices de los distintos enfoques de comprensión e intervención del fenómeno. Y en tercer lugar, a través de la construcción de una cartografía socioespacial. La etapa número 1 corresponde a una caracterización socioespacial cuantitativa a partir de una muestra local de carácter censal correspondiente al Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Estos datos fueron obtenidos a partir del proyecto de título de una de las investigadoras. Estos resultados visualizan que los jóvenes son hombres entre 14 y 18 años con un rezago escolar preocupante que se concentra en las zonas norte y sur de la región metropolitana, correspondiente a zonas de procedencia. Estos resultados fueron validados en primer lugar a nivel de región metropolitana mediante análisis de patrones socioespaciales generados por el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, en el cual se visualiza que en las zonas norte y sur existe concentración de rezago escolar y de jóvenes en condición de vulnerabilidad. En segundo y tercer lugar se validó mediante tendencias nacionales. Por un lado, a partir de datos obtenidos vía transparencias de Sename, en donde de los centros privativos de libertad, entre el 90 y 95% son hombres, con una edad variada dependiendo de cada centro. Y por otro lado, por la base de datos de SEAD, en las cuales se visualiza que entre el 89 y 91% de delitos son cometidos por hombres, siendo el robo con intimidación la primera tendencia. La etapa número 2 constó en primer lugar de una revisión exhaustiva de las perspectivas de comprensión de la conducta infractora, como también de los enfoques de intervención de las mismas, los cuales son posibles visualizar en la presentación. En segundo lugar, se analizó cada uno de ellos según los aspectos concretos a observar y el énfasis explicativo e interventivo de la conducta infractora. A partir de este análisis, se identificó que tanto las perspectivas de comprensión como los enfoques de intervención contemplan que el fenómeno debiese abordar distintas escalas: individual, personas significativas, comunitaria, como también que la intervención puede impactar en distintas temporalidades. Por ejemplo, impactar en acciones que busquen prevenir la conducta infractora, acciones que busquen disminuir el efecto de la prisionización o bien acciones que busquen reinsertar socialmente a los jóvenes. Finalmente, la tercera etapa corresponde a la construcción de la cartografía socioespacial. Para llevar a cabo esta etapa, primero se realizó una revisión de las organizaciones que intervienen con jóvenes infractores de ley en Chile, específicamente de los organismos colaboradores acreditados de Sename, y en adelante OCAS.
Este proceso se llevó a cabo a partir de la triangulación de 3 fuentes de información oficiales de Sename: documento de registro de OCAS actualizado el 31 de enero de 2021, convenio de Sename por región disponible en la página de Gobierno Transparente y documento de catastro de la oferta programática de la red Sename actualizado el 28 de febrero de 2021. En base a esta información triangulada, se realizó un catastro de redes que intervienen con jóvenes infractores de ley. De 877 OCAS registradas, a la actualidad se han revisado 497. De este total, se identificó que el 68,8% son organismos que ejecutan programas de protección, el 28,6% no se encontró información disponible y solo un 4,6% interviene con jóvenes infractores de ley, que corresponden a 23 organizaciones. Segundo, con el objetivo de identificar el actual impacto de las intervenciones con jóvenes infractores de ley a nivel de escala y temporalidad, así como identificar las zonas de intervención a nivel nacional, se generó una ficha de autoadscripción con el objetivo de levantar dicha información mediante la experiencia y percepción de los y las profesionales que intervienen directamente con jóvenes infractores de ley. Esta ficha fue enviada a un total de 20 instituciones, de las cuales un 65% de ellas respondió a la invitación, con un total de 45 respuestas de profesionales. En cuanto a los resultados preliminares, se observa que, a partir del catastro, del total de redes, se reconoce que 23 organizaciones intervienen con jóvenes infractores de ley, de las cuales solo 7 se especializan en dicha área, mientras que las 16 restantes ejecutan programas tanto del área de protección como también de responsabilidad penal adolescente. La totalidad de personas comentan que su intervención impacta solo a una escala individual, es decir, intervenciones que impactan principalmente a los y las jóvenes que han infringido la ley. Esto se vuelve relevante pues considerando que tanto las perspectivas de comprensión como los enfoques de intervención refieren que es de suma importancia intervenir de manera integral en distintas escalas, como lo es lo de las personas significativas como lo comunitario. En segundo lugar, respecto al principal impacto en cuanto a temporalidad, el 79,1% refiere que su intervención tiene un principal impacto en reinserción social, es decir, intervenciones que apunten a modificar conductas de riesgo, desarrollar habilidades laborales, educativas, socioemocionales, promover autonomía personal, identificar y trabajar desde las fortalezas de los jóvenes a fin de disminuir las probabilidades de reincidencia. Por otro lado, un 14% indica que el principal impacto es en prevención, es decir, intervenciones que apuntan a identificar y prevenir factores de riesgo, así como reconocer y fortalecer factores protectores. Solo un 7% indica que su impacto es en prisionización, es decir, en disminuir los efectos de la privación de libertad. Adicionalmente, con el fin de ampliar el catastro de redes, se pide a los profesionales identificar la presencia de actores que intervengan con jóvenes infractores de ley, pero que no sean organismos colaboradores de Sename. De esta, un 43,2% refiere no conocer a un actor de este tipo, un 31,8% refiere no saber o no responder a nuestra pregunta, y un 25,6% refiere sí conocer a un actor que intervenga con jóvenes infractores de ley pero que no sean OCAS. Sin embargo, analizando dichas instituciones, se identificó que el 100% de las referidas sí corresponden a OCAS, por lo que a la fecha no se ha podido identificar algún actor cuya población objetivo sean jóvenes infractores de ley, pero que no intervengan bajo los lineamientos de Sename. A modo de cierre, en consideración de los antecedentes expuestos, se visualiza que las intervenciones actuales realizadas con jóvenes infractores de ley en Chile se realizan de forma parcializada. En tanto, dichas acciones solo abordan un nivel de escala individual y en su mayoría apuntan a la reinserción social. En este sentido, el objetivo de esta investigación se orienta a desarrollar propuestas de intervención que respondan a una mirada socioespacial, en la cual, a través de diversas acciones, converjan las distintas escalas como también la alianza estratégica de actores en las distintas temporalidades. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Natalia Hernández Mari y actualmente soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy día quiero compartir con ustedes el resultado de un grupo de investigaciones en torno a juventudes, transformación social, que nos permiten revisar justamente este proceso constituyente desde los ojos de sujetas y sujetos que han estado absolutamente invisibilizados y sin embargo son partes fundamentales de las transformaciones sociales. Quiero hablar de juventudes y cambio social, ¿no? Y para ello ponernos en clave de poder construir las ideas de juventudes desde unas lógicas distintas, unas lógicas más bien integrales, en donde superemos la idea de un sujeto que se define por una edad, sino que más bien como una construcción sociohistórica, política, contextual y desde los elementos culturales de justamente nuestra trenza social, ¿no? Y en ese sentido, contarles que yo despliego esta mirada desde lo que hemos llamado un caleidoscopio, lo cual lo tomo de las producciones que Claudio Duarte ha trabajado y lo que nos ha ayudado a entender la idea de adultocentrismo. Sitúo
este proceso desde lo siguiente, desde una entrada que me permite comprender cómo los contextos actuales están entrelazados, y por eso hablaba de una trenza, ¿no? De la idea de un netos neoliberal, de desigualdades que aparecen en estos espacios, fenómenos sociales que estamos viviendo en un movimiento constante de exclusión e inclusión, y por supuesto cómo lo político y las subjetividades se van articulando, ¿no? Y todo esto desde las ideas de los multidominios que en las construcciones sociales actuales podemos observar, y relevo particularmente la idea del adultocentrismo como esta mirada que ubica al adulto como la opción a la cual queremos llegar a alcanzar, pero además la que tiene la palabra, la capacidad de transformar, de cambiar, etc. En ese sentido, yo quiero discutir ese adultocentrismo, quiero hablar de transformación social, quiero hablar desde los movimientos que hemos visto y hemos vivido al alero de las juventudes, y recordar, y traigo para poder compartirles la idea de este libro, de Saltar el torniquete, justamente porque es un libro precioso, ¿ya? Combinados entre distintos académicos investigadores, pero sobre todo con relatos de estos protagonistas que han movilizado esta transformación social. Entonces, esta investigación lo que ha puesto en el centro es justamente el poder revisar cómo las estrategias interventivas con las y los jóvenes se entrelazan con las subjetividades que se encuentran en los espacios interventivos, y que estas subjetividades tienen resonancia, ¿no?, en las cuerpas y los cuerpos de las y los jóvenes en estos espacios. Por lo tanto, todo esto del tejido social que estamos revisando, que buscamos transformar, que se moviliza, encuentra y resuena en espacios específicos como los procesos de intervención social. Y en ese sentido es ver cómo la materia y el cuerpo son escenarios claves para poder revisar las intervenciones, e incluso si las traemos también desde una perspectiva de género, el poder estar atentos a cómo hemos visto que no hemos cumplido las promesas de transformación que han quedado ahí pendidas, ¿no? Y no las hemos podido hacer cuerpo. Y en ese sentido, compartirles cómo a partir de esta investigación pudimos revisar que las corporalidades en las intervenciones sociales marcan la forma en que se genera o no el cambio, marca o no la forma en que planteamos horizontes de transformación, y además marca, por supuesto, la posibilidad de construirlos de manera compleja y reconocerles como actores y actrices sociales. En ese sentido, me parece que hoy día la idea de emancipación, de cambio, y que debe estar plasmada en las reflexiones que estamos realizando, se tienen que situar justamente desde las posibilidades y las trayectorias de las y los jóvenes, reconociendo en sus cuerpos y cuerpas también cómo han vivido las desigualdades, pero cómo también pueden vivir las transformaciones sociales. Desde ahí les invito para que podamos seguir discutiendo estos temas que son fundamentales si queremos realmente construir una sociedad compleja. Bien, agradecemos entonces a nuestras panelistas, a nuestro panelista y a sus equipos de investigación por estos insumos, ¿cierto? Estos elementos que complementan, complejizan el debate respecto de nuestro panel. Y en ese sentido, ponemos ahora en discusión algunas de estas ideas. Les vamos a pedir a nuestros panelistas que en este marco, ¿cierto?, el debate respecto de derechos sociales, crisis económicas y seguridades universales, asumiendo precisamente aquello que nos planteaba cada una de sus investigaciones como desde el origen, ¿cierto?, de la denominada revuelta o estallido social, que refleja muy claramente una serie de desigualdades casi universales, en ese sentido, equitativamente distribuidas en alrededor del 90% de la población, ¿cierto? Cómo a partir de ese contexto, cómo a partir del debate constituyente, cómo a partir
de el deseo expresado en el 80% del apruebo. En fin, se instala un nuevo escenario de debate que esperanza, como decía Carolina en su presentación, respecto de lo que puede venir como posibilidades de transformación más estructurales, ¿cierto? Que dejen de reproducir las lógicas que mantienen desigualdad y exclusión social en nuestro país. Entonces, teniendo todo el trasfondo que cada una de sus presentaciones nos dejó como reflexión, me gustaría plantearles una primera pregunta a Carolina Rojas de la Universidad Alberto Hurtado, a Claudia Garrido también de la Universidad Alberto Hurtado del Departamento de Trabajo Social, y al equipo de Ana Parragués, ¿cierto? A Carla, Maura, Daniela. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales giros que debe dar la política social o las políticas sociales para ser consistentes con esta esperada, anhelada lógica de un Estado garante de derechos? ¿Sí? Entonces, en ese marco, ¿cuáles creen ustedes que son estos temas fundamentales? La palabra entonces para Carolina Rojas de la Universidad Alberto Hurtado. Adelante, Carolina, te escuchamos. Gracias, Cristian. Hola a todos y todas. Bueno, es una tremenda pregunta. Yo voy a poner 3 puntos, digamos, para poder responderla, al menos colaborar en una respuesta colectiva. Yo creo que hasta ahora hemos tenido una mirada, el Estado y la política social se ha construido con una mirada súper tecnocrática, que era algo de lo que quise presentar en la cápsula. Y yo creo que pensar en una lógica de derecho nos obliga a salir, digamos, de esa manera comprensiva de hacer Estado para poner el deseo político, el horizonte de posibilidad, el cambio y la transformación como eje de discusión antes de las posibilidades reales o ciertas de poder cumplir con eso. Quiero decir que cuando uno habla de derechos, no pone en discusión, no está en la discusión lo técnico, lo económico, lo presupuestario, sino que lo que está puesto es un sentido político y moral en relación a la sociedad que queremos. Y eso yo creo que es un giro clave en la conversación. Es decir, no podemos someter los derechos a que queden puestos en la Constitución a propósito de su viabilidad fáctica, técnica, presupuestaria. Yo creo que es el momento de plantearnos horizontes, horizontes de aquello que como sociedad queremos en términos sociales. Y es a propósito de eso, que tenemos que reorganizarnos en términos financieros, en términos de las formas de producir el trabajo, producir la riqueza, de convivir con nuestro medio ambiente, de entender las transformaciones de género, en pro y en función de ese horizonte. Ese es el primer punto. El segundo giro, yo creo que es súper importante, tiene que ver con algo que mencioné también, que es algo así como un derecho desde la renta básica se habla del derecho a la existencia, pero más allá de eso, es el derecho de convivir en conjunto desde un grado de interdependencia que sea no necesariamente estigmatizado como una situación de falencia o de carencia de ciertos grupos, particularmente pobres, sino que entenderlo como una condición universal de la experiencia humana. Y no solamente la experiencia humana, sino que también de la experiencia natural y material. Es decir, nosotros debemos cuidar este planeta, sino no es solo un tema humano, sino que es un tema de interrelación. Y eso yo creo que es un momento clave que se viene para poder plantearlo. Y cuando uno lo mira así, y va de la mano con esto, hay que hacer un giro de dejar de pensar que la intervención o la política social se acota a superar pobreza o vulnerabilidades. Hay que pensar de qué manera la política social es un modo de seguridad. Y pensar en un modo de seguridad trasciende la experiencia de ciertos grupos identificados con algunas necesidades específicas. Y pensarlo más bien como una forma de soporte común con mayor o menor grado de universalidad. Yo entiendo que no todo puede ser universal, pero al menos la existencia y la posibilidad de pensar nuestra sobrevivencia sí tiene que ser algo que como sociedad nos tenemos que plantear como un derecho a garantizar a todos nuestros compañeros de comunidad política, digamos, por decirlo de cierta manera. Y el tercer punto, y con esto cierro, que es un giro, y me tomo un poco, me pasé a la segunda pregunta que va a venir después de otro grupo, pero lo dejo lanzado. Creo que mirarlo así va a implicar de todas maneras un cambio importante en la forma de entender la intervención social. No porque sí la concibamos desde el trabajo social, sino que hoy día está así enmarcada por la política social, lo que desde el trabajo social se puede hacer. Y que tiene que ver con lo que decía Santo, con lo que decía Yanina,
que es una mirada mucho más centrada en la ejecución, en el trabajo social, puesto al servicio o a contracorriente, con un marco muy restringido que ofrece la política social para la transformación. Si uno lo mira en este otro ejercicio, en el ejercicio de derecho, en el ejercicio de transformación de un horizonte más amplio y desapegado de esta forma tan tecnocrática, entender la política social, es posible entonces realmente pensar procesos de intervención transformadores que se sumen en los procesos de interés colectivo, comunitario, en donde trabajemos con una mirada mucho más de largo plazo y no acotado ni a los tiempos, ni a los recursos, ni a las condicionalidades que están enmarcadas en una política que lo que intenta es segmentar, distinguir y clasificar a los sujetos por distintas categorías, pobre, género, raza, indígena, como si fuésemos realmente o como si fueran unidades independientes y separables. Eso. Muchas gracias, Carolina, por la reflexión. Invitamos también a quienes están conectados a través de Facebook, que pueden dejar ahí sus preguntas o comentarios. Le damos ahora la palabra a Claudia Garrido, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado también. Adelante, Claudia, te escuchamos. Hola a todas, todos quienes están compartiendo esta transmisión. Muchas gracias por este espacio de diálogo. Yo intentando responder a la pregunta por los desafíos en términos de política pública, yo creo que yo dividiría, digamos, el desafío en términos sí de política pública, pero en términos también de construcción de Estado. Es decir, por una parte, efectivamente, estamos en un momento histórico en que nos podemos permitir la ciudadanía por primera vez discutir los marcos normativos y ético-ideológicos del Estado que queremos. Hasta acá tenemos un Estado neoliberal y esta es la oportunidad histórica de discutir acerca de la consagración de un Estado plurinacional, la consagración de un Estado republicano democrático, y eso significaría, en términos de Estado republicano, volver entonces a poner el principio de igualdad al mismo nivel que el de libertad, que hasta ahora efectivamente es lo que ha funcionado en Chile, ¿no? La libertad y la idea de propiedad privada. Y eso implicaría también una consagración de estos derechos sociales a la seguridad pública, a la educación y a la salud. Pero esto implicaría también una desprivatización de los derechos sociales que hasta ahora están privatizados. Y a mí también me gustaría reflexionar acá sobre porque es tan necesario pensar el Estado en términos ético-políticos, porque resulta que tenemos una política pública que tiene rasgos que son criminales. Es decir, cuando enfrentamos la muerte de más de 9.000 personas en lista de espera solo en el año 2018, más de 1.000 niños y niñas fallecidas dentro del sistema CENAME, y para qué hablar de la falta de dispositivos de seguimiento a la violencia de género, a las denuncias, y cero o nulo atención a la prevención en las mujeres que no denuncian la violencia de género. Entonces tenemos ahí también un desafío a recuperar estos derechos sociales, desprivatizándolos y poniendo a la ciudadanía en la discusión de esa política pública que ha estado ausente y que además el horario público sigue siendo definido por una élite que no usa estas prestaciones públicas y que por lo tanto no solamente estigmatizan al sujeto que es pobre y que no puede perder el derecho porque si deja de ser pobre entonces no califica, ¿verdad?, para la recepción del beneficio. Entonces, no solamente empobrece la focalización, no solamente estigmatiza, sino que además tiene este rasgo que es criminal. Bueno, y finalmente quiero además señalar que es la posibilidad además de remirar la reciente promulgada ley de extranjería, que nuevamente reproduce principios xenofóbicos, discriminantes, y que está permitiendo estas revoluciones en caliente que son una vulneración de derechos humanos. Entonces hay un montón de temas que nos permiten mirar entonces cómo pensamos la política pública desprivatizada con participación ciudadana y menos de expertos y más ciudadanía, y por otro lado cómo pensamos la reformulación de un Estado en términos normativos e ideológicos como pactos ciudadanos que podemos luego refrendar cuando tengamos la posibilidad del plebiscito. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia, por las reflexiones, por los comentarios. Y ahora dejamos al equipo dirigido por la académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, Ana Parragués. Adelante, entonces, el equipo, le escuchamos atentamente. Hola, gracias Cristian. Saludos a todos los que están conectados hoy día. Nosotros vamos a dar la respuesta en tándem, como equipo, colaborativamente. Entonces, creemos que el giro que debe darse a la política social, a la política pública, principalmente hablando desde nuestra investigación sobre jóvenes infractores de ley, tiene que ver con un giro en la forma de entender el qué, en la forma de entender el quiénes, donde el dónde tiene que ser algo constitutivo, y por supuesto, ya que estamos hablando del trabajo social, en la forma de entender el cómo. Vamos a partir primero con Daniela, que nos va a hablar de este giro sobre el qué. Hola a todos. Bueno, en cuanto al qué, el principal giro que debe dar la política social responde a la relación entre los enfoques de comprensión e intervención del fenómeno. Sabemos que existen diversas teorías de comprensión de la conducta delictiva, pero en Chile se sigue trabajando bajo una lógica individual y punitiva. ¿Ya? Las maneras que tenemos de intervenir reflejan no solo cómo comprendemos el fenómeno, sino que también a los sujetos que infringen la ley. Entonces, esta decisión política criminal de cada país va reflejando aspectos culturales y valóricos de una sociedad. Por tanto, debemos poner los esfuerzos en comprender que la conducta delictiva no se explica solo mediante factores individuales, sino que es un problema social y comunitario, donde hay diversas escalas, actores involucrados, y esto debe verse reflejado en la intervención para poder así lograr apoyar de manera efectiva procesos de transformación que sean integrales. Respecto al giro, en cuanto al quiénes y la necesidad de incorporar el dónde, la respuesta la va a dar la Carlita. Sí, bueno, en cuanto al quiénes y dónde, para responder a un enfoque de derecho es necesario que se releve y se incorpore la especificidad de cada territorio en el diseño de las políticas sociales que tengan que ver con jóvenes infractores de ley, lo que significa responder y considerar las características propias de los espacios de los cuales provienen estos jóvenes, y a su vez esto se vio reflejado en el alcance que tuvo nuestra investigación, en donde a partir del capítulo de caracterización nosotros pudimos visualizar a partir de los mapas generados por el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica cómo existe una concentración de jóvenes infractores de ley que provienen de la zona norte y sur de la región metropolitana, las cuales, como bien sabemos, son zonas que se caracterizan por tener mayores índices de segregación socioespacial, como también mayores índices de vulnerabilidad social. En este sentido, nosotros también como equipo identificamos un desafío, el ampliar y conocer esta caracterización a las realidades regionales de nuestro país y responder de esta forma a las características propias de los jóvenes que infringen la ley, como también los territorios de los cuales provienen, lo cual se vuelve muy relevante. Y por último, Danielita va a compartirnos el giro que proponemos respecto al cómo intervenir. Sí, buenas tardes. Te escuchas bajo, Dani. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí mejor o no? Acércate mejor el micrófono. Ya, ahí sí. ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí, ya. Ya, buenas tardes. Bueno, sí, señalar que hay un error también en pensar el sistema proteccional e infraccional por separado. Se omite el hecho de que muchos jóvenes que actualmente cometen delitos son jóvenes que también han pasado por el sistema proteccional, y el Estado no ha sido capaz de responder a esta demanda, lo que se ha reflejado en que resulta excluyente mantenerse en el sistema proteccional cuando se comete un delito, pese a que un joven puede haber sido históricamente vulnerado. ¿Ya? O sea, si un joven estuvo ingresado en un sistema proteccional por haber sido vulnerado en su derecho, una vez que comete delito, se elimina también como de parte de su intervención en el sistema proteccional, quedando excluido también de esto y sin la posibilidad de hacer frente también como a este factor de riesgo, entendiendo que también podría ser considerado la comisión de delito como un síntoma también a estas vulneraciones que los jóvenes pueden haber sufrido. Asimismo, el Estado subsidiario hace un flaco favor en las intervenciones con jóvenes infractores, dejando en manos de privados la responsabilidad de intervenir en una problemática que es social
Y de ahí que la propuesta tendría que venir a hacer frente a esto, un cambio social también en cómo se entiende la niñez y adolescencia, alejado también de lo punitivo. O sea, pareciera ser que se entiende la niñez de jóvenes proteccional de una manera muy distinta a los jóvenes que cometen delitos, ya considerando estos últimos con una manera completamente punitiva, y se omite también el hecho de que también son niños y garantes de derechos. Eso sería nuestra respuesta. Muchas gracias por las primeras respuestas a nuestra primera pregunta. Nosotros cuando pensamos un poco en este panel tenían efectivamente dos focos, ¿no? Por un lado, la invitación que les hicimos cuando abrimos este espacio de seminario era pensar las transformaciones en la política social y por ende las implicancias que esas transformaciones pueden tener para pensar este giro, en el fondo, de una lógica subsidiaria a pasar a una lógica de derecho. Pero eso también implica una dimensión nueva para nosotros. Yo hoy día en clase además estaba pensando en la manera en que nosotros también aprendimos, ¿no?, el trabajo social, desde una lógica de una política social que efectivamente se piensa siempre desde una lógica focalizada. Nuestros instrumentos y nuestras técnicas de trabajo y nuestra metodología iban un poco construyendo esta idea de la diferencia, ¿no?, donde efectivamente quien requería, nosotros íbamos a pensar un poco la intervención y la ayuda. Desde ahí, en el fondo, nuestra segunda pregunta que levantamos tiene que ver con las exigencias de estos cambios en el espacio de la intervención, y para eso, en el fondo, las mismas presentaciones que ustedes realizan, que nos permitieran, en el fondo, mirar desde la intervención misma los espacios de implementación de la intervención, que nos habla Yanina, los jóvenes, que nos mostraba un poco el trabajo de Natalia, y la misma implementación de programas tan importantes, tan emblemáticos dentro de la intervención social como el programa Familia, que nos habla Santo. Tal vez si nos pudieran dar un poco de ayudarnos a pensar cuáles son esos cambios que ustedes piensan desde la lógica de la intervención. Te dejo, Yanis, si quieres participar, Yanis. Gracias por el pase, Lore. Yo creo que yo al menos necesito ir de nuevo a ese momento en que se produce la revuelta social, como lo ponía Carola cuando parte con el video. En ese momento, la consigna por la dignidad, ¿sí?, poner ese concepto como bandera de lucha, habla de una herida en nuestra sociedad que es tan profunda y que es tan histórica, ¿no? Tal también como lo ponía Claudia en su presentación, bueno, en las distintas presentaciones, ¿no? Que obedecen a una forma en que hemos construido país, que tiene incómodo y tiene dolida a mucha gente, y digo dolida en el sentido más amplio de ese término, ya en el sentido de ese reclamo por hacer un giro urgente contra la humillación, contra el agravio moral, y en ese sentido la intervención tiene un rol gigante que cumplir allí, ¿no? Y el acento que nosotras con Cristóbal, Tali, Mitzi, Carla, en nuestro equipo de investigación intentamos poner es en que cualquier exigencia que le podamos hacer a la intervención social como categoría no puede dejar de lado el pensar en qué condiciones de operación trabajan quienes hoy día hacen intervención, ¿ya? Más allá de todas las exigencias que le podamos hacer en términos conceptuales, epistémicos, metodológicos a la intervención en sí. Y en ese sentido, yo creo que estamos en un momento clave, en una contingencia, ¿cierto?, clave, para poder correr ese cerco, en el sentido de cuestionar aquellos principios que son los principios del neoliberalismo, ¿cierto?, de la racionalidad neoliberal, donde la política social se aloja y que tienen que ver con la privatización, con la terciarización de la intervención social, ¿cierto?, con la lógica de competencia entre las instituciones, ¿cierto?, de la sociedad civil que implementan los programas sociales, y que por tanto no permite consolidar aprendizajes que lleguen a las personas, ¿cierto?, que lleguen a las familias, que lleguen a los usuarios de la política, si ustedes quieren, digna, de una manera digna, ¿cierto?, dignificante y dignificada. Y en ese sentido, yo creo que esa impugnación tiene que ver con esa forma de pensar la política social, pero hay otra parte, que es la parte, yo diría, de la academia, ¿no? La parte que estamos también en este seminario, muchos trabajamos en departamentos de trabajo social, y que tiene que ver con la formación. Necesitamos profesionales bien formados, sólidamente formados, críticos, ¿cierto?, con una capacidad de llevar a los equipos a reflexionar sobre lo que se está haciendo, sobre los discursos que reproducen ciertos modos de opresión en las mismas intervenciones sociales, etcétera,
profesionales capaces de defender sus derechos, de poner también sus puntos, ¿cierto?, sobre la mesa, de poder enfrentarse a la intervención y verse a sí mismos y también a los usuarios de la intervención como ciudadanos. Y en ese sentido no digo ciudadanos en el sentido legal del término, porque por supuesto que no. Me refiero en el sentido filosófico del término ciudadano, desde una perspectiva, ¿cierto?, crítica, de que las leyes que nos rigen las podemos construir entre todos, y que este es el momento para reclamar esos espacios. Yo creo que, como dijo la Carola, con una pequeña cuota de esperanza, me gustó mucho su mesura al decir eso en el video, porque por supuesto, yo creo que también hay temores de qué puede devenir del proceso constituyente, pero sí no podemos perder de vista que es una contingencia para correr esas barreras, ¿no? Y para cuestionar eso que está a la raíz, que tiene que ver con mecanismos estructurales que reproducen estas formas de vida humillantes que se expresan, ¿cierto?, en la revuelta, pero que vienen de antes, ¿no? Muchas gracias, Janina. Tenemos saludos del primer año de Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, hay de Parral, de Bolivia, de distintos lugares, de Coquimbo. No tenemos preguntas hasta el momento, así que les invitamos a todos a que nos envíen sus preguntas, pueden ser dirigidas al panel o alguna presentación específica. Seguimos entonces, Santos. Bueno, en mi caso, en el caso de las transferencias, yo creo que un requisito fundamental para alcanzar la universalización es superar ciertos repertorios morales que actualmente se utilizan en la intervención para seleccionar quiénes van a ser beneficiarios finalmente de las transferencias. Específicamente, creo que hay que empezar a erradicar lo que es como la moral del mérito individual. Por ejemplo, algo que pude observar durante el trabajo de mi tesis es que entre las dificultades para acceder a las transferencias, por un lado están la rigurosidad de los criterios que tiene el registro social de hogares, que mencionaba en la presentación y que también se ha mencionado harto, pero también por otro lado también están los juicios morales de quienes intervienen. Hay un caso, por ejemplo, que tiene que ver con la iniciativa de apoyo a tu plan laboral, que es de FOSIS, pero que también se relaciona con el programa Familias, donde se otorga una cierta cantidad de dinero a las personas para que puedan financiar herramientas de trabajo o concretar algún emprendimiento, concretar algún tipo de negocio. Pero para acceder a para acceder a este dinero, quienes intervienen utilizan una serie de criterios morales, como por ejemplo el grado de motivación que tengan las personas, o por ejemplo también el rendimiento económico que tengan sus negocios o que tengan su emprendimiento. Y el problema con este tipo de criterio es que no solo limita el acceso, sino que también instala en la familia una inquietud respecto de si son merecedoras o no de los dineros públicos. Entonces creo que en ese sentido, la intervención tiene que avanzar e incorporar nuevas pautas éticas respecto a la transferencia, para que el acceso al dinero no esté mediado por si se cumple o no con un determinado comportamiento moral, sino que más por la necesidad económica que tenga cada hogar. Y en ese sentido, creo que el trabajo de intervención debería basarse más en asegurar y garantizar el acceso a las transferencias, más que ser una especie de vigilancia moral respecto a cómo se comportan ¿no? las familias, o si son merecedoras o no de los dineros con que cuenta el Estado. Eso. Muchas gracias, Santos. En esa misma línea, claramente ahí también uno puede preguntar también por los montos, ¿no? Estamos hablando de montos que son además muy, muy pequeños, a lo cual se les exige casi hacer, y se les trata como en esta lógica como bancaria, ¿no? Como con respecto a la cantidad de rendimiento que uno puede hacer de montos que son ridículos en términos estrictos, pero sí, pues está esa idea del comportamiento económico. Muchas gracias, Santos. Natalia, quedamos contigo. Hola a todos, es un gusto saludarles y compartir también en este espacio. Yo me quisiera tomar de la pregunta y poder hacer un ejercicio también de mirar esta necesidad de situar estos temas, sobre todo en este proceso constituyente, pero desde justamente lo que nos invitan a mirar, la intervención, ¿no? Por los trabajos que vengo haciendo y lo que vamos revisando, la revuelta es una expresión histórica, no es algo que explotó, ¿no? Y por eso no me siento cómoda cuando hablamos de estallido, lo que fue octubre del 2019.
Y particularmente los jóvenes llevaban demasiado tiempo haciendo acciones políticas. Solo como hito es cosa de revisar el 2006, 2015, 2016, solo para dar hitos, ¿no? Pero el trabajo en los territorios, en los barrios, ha estado presente. Y con este extracto quiero mostrar lo brutal que sucede cuando la intervención está mal hecha, cuando la intervención no se piensa, cuando la intervención no está poniendo en el centro la idea de transformación social. Uno de estos jóvenes con los que hemos estado trabajando constantemente, ¿no?, me dijo en una frase en torno a esto de la intervención, en torno a la rabia, en torno a la revuelta, que él llevaba 21 años siendo intervenido. Es un chico que tiene 21 años. Un joven que empezó a tener intervenciones, me dijo textual, desde que estaba en la guata de mi mamá. Ha pasado por todos los programas de apoyo en las escuelas, por todos los programas de alimentación, por todos los programas de transferencia que se pueden imaginar. Y el chico hoy día está habitando Sename. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entienden? No es solo es esta idea, ¿no?, del estallido, de esto de que explota, sino que es un agotamiento, son trayectorias, son los cuerpos y las cuerpas que están marcados por estos procesos que son incontundentes, que no generan transformación y lo que han hecho es sostener un sistema. Y en ese sentido, mi llamado de atención es que nosotros como interventores sociales tenemos que poner ojo también en eso. Cuando este chico me decía, Nati, pregúntame a mí cómo tienen que ser las intervenciones, porque yo las manejo. Yo sé cómo tengo que presentarme contigo, de qué tengo que hablar, yo sé lo que tengo que decirte, porque si me veo de tal manera o te muestro algo con mi gestualidad, vamos a generar algo que yo necesito, porque el vínculo en los espacios interventivos no está presente. Y por tanto, las subjetividades que son fundamentales para poder generar un cambio, realmente pensando que somos distintos actores en los sitios de intervención, no está mirado. Por lo tanto, esas articulaciones no se están dando. De ahí que me preocupa muchísimo que esta idea del reconocernos, de pensar más bien hoy en políticas de esperanza, tienen que estar centrados en estos espacios, y por eso creo que también tienen que ser parte de la discusión que vamos a tener en la constituyente, ¿no? Cómo los diversos actores están presentes con sus trayectorias, con sus historias, con sus sentires, y que la intervención no es un pragmatismo. Por eso abogo más a la idea, que para otro momento va a conversar, ¿no?, pero que hablar de dispositivos de intervención, de este gesto más rizomático, para que salgamos de una vez por todas estas linealidades que no están absolutamente generando nada, solo más daño. Y eso lo tenemos en diversas expresiones. Entonces, como también ponemos a discutir ese tema, y sobre todo de actores que han sido históricamente invisibilizados nuevamente, y en particular abogo por las y los jóvenes, porque desde ahí está mi militancia, cómo eso se hace carne también en esas discusiones. Entonces, por ahí va este aporte y esta línea de reflexión y de movilización en acciones políticas concretas. Súper. Muchas gracias, Nati. Tenemos saludos desde México. Julieta por acá dice que también ella prefiere la palabra revuelta, que estallido pues obedece a la eterna paciencia obligada a aguantarse, no solo la vida, sino la que nos rodean. Y también acá hay una pregunta, dice, siendo el liberalismo de dislocaciones sonicas, perdón, mi dislexia me acompaña, siendo el neoliberalismo parte del capitalismo, un modelo claramente nocivo para nuestra sociedad, ya que se ha instalado el concepto de acabar con el neoliberalismo, ¿es posible avanzar una sociedad anticapitalista en toda su expresión? Esa es la única pregunta que tenemos, pero con Cristian tenemos ahí una propuesta, así que Cristian, sí. Gracias. Les queríamos pedir a las y los panelistas que puedan pensar una reflexión final, ¿cierto? Ya tenemos que en un par de minutos más ir cerrando nuestro panel. De alguna idea que les queda dando vuelta, de algún punto que quisieran enfatizar a propósito de sus propias presentaciones o de lo que escucharon de las y los demás,
la lógica de pensar efectivamente cómo seguimos avanzando hacia los desafíos que se nos vienen, digamos. Esperaríamos que efectivamente se abriera un debate más global, más general, que tensione el modelo de desarrollo, ¿cierto? Que instale el enfoque de derechos y la garantía de derechos como una lógica nueva, no experimentada, y que va a atentar directamente con algunas de las cosas que decía Santos, por ejemplo, la preocupación por quién recibe y quién no recibe y cómo el dinero de la transferencia va marcado, debería eliminarse si tenemos políticas universales. Y eso va a tensionar así estructuralmente la experiencia y la práctica y el oficio del trabajo social, en el sentido de pensarse ahora como un actor, una profesión ya no destinada a trabajar implementando política para pobres, sino pensando en la lógica de bienestar, ¿sí? Y cómo producimos, acompañamos, generamos procesos de bienestar multidimensional, etcétera. Entonces, pensando en todo lo que hemos discutido, les quisiéramos invitar a quien quisiera hacer referencia a esta pregunta que nos plantearon, ¿cierto? Pero también en esa última intervención, tal vez plantearnos algún punto que quisieran dejar en la mesa. No tenemos mucho tiempo, así que por favor, intervenciones relativamente breves y eso. ¿Quién quisiera lanzar un primer punto? Adelante, Carolina. Rompo el hielo. Con esto cierro y doy las gracias. Yo creo que estamos en un momento, así como decía Natalia, en un momento claramente histórico, pero yo lo veo de cambio de era, en el sentido de que lo que ha quedado a la vista, y lo reitero, yo creo que la creencia de que la institucionalidad política, la institucionalidad sapiente, universidades, expertos, economistas, disciplinas especializadas o diferenciadas, tienen alguna respuesta en relación a lo que quiere venir, y yo creo que lo que ha quedado hoy día con el estallido, lo que está pasando hoy día con la Convención Constitucional, y escuchando lo que nos contaba Santos, lo que contaba la Natalia, y que yo creo que el trabajo social lo sabe hace mucho tiempo, es que las respuestas no están ahí, las respuestas las tienen mucho más claras hoy día la gente que las instituciones, y mucho más claras de qué es lo que se necesita y para dónde quiero ir. Y mi esperanza, que puede ser acotada, y me voy a pegar el tremendo costalazo probablemente, pero me estoy disfrutando este ratito de sentir esto, que yo creo que por primera vez me lo permito vivir. No tampoco tanto, pero sí con esa sensación de que hay algo de abajo que está ocurriendo y que arriba no se escucha, y que allí arriba llega filtrado. Entonces siento que si uno mira así este proceso, creo que ahora más que nunca es el momento para que los interventores sociales, los trabajadores sociales, seamos capaces de hacer ese puente de abajo hacia arriba, y no solamente para traducir, sino que para hacernos parte de ese proceso. O sea, creo que efectivamente hay una experiencia, hay una cercanía, hay una posibilidad de hacer esa escucha, que quienes saben qué es lo que hay que hacer son los cabros que están en el Sename, son las familias que igualmente de manera estratégica están movilizando la política social. O sea, es esto que venimos hace rato estudiando, este espacio de estrategias, de resistencias, de forma con agencia, digamos, de poder hacer uso de lo que la estructura institucional y política está ofreciendo, que hoy día se tiene que reinvertir para que pueda tener conducción, que es algo que yo creo que efectivamente es lo que hoy día, esa energía no necesariamente se está logrando, y en eso yo creo que tenemos un rol social y político fundamental, en donde esta cercanía, digamos, con los territorios, con las poblaciones, son fundamentales. Eso. Muchas gracias, Carolina. Han llegado nuevos comentarios y preguntas en esa misma línea. Le vamos a dar la palabra ahora a Claudia Garrido. Adelante, Claudia, por favor. Sí, también para despedirme, junto con lo que ya había señalado respecto de la construcción, oportunidad histórica de construir un Estado plurinacional, creo que eso daría paso a prácticas real y verdaderamente interculturales. Y eso nos permitiría a las intervenciones en los territorios donde hay población migrante entender otras formas, por ejemplo, de crianza y de cuidado, y ser menos policías y disciplinantes en formas de cuidado normalizadas en Chile. Y lo digo porque el caso de Joan Florville
que es una brutalidad de racismo institucional, nos evidencia efectivamente que al no tener formación profesional en cómo se acepta la diversidad que está instalada en Chile y con la que convivimos alegremente versus otras personas que la reniegan constantemente, creo que esa es una lucha que tenemos que dar también y que es una lucha, por supuesto, política. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Teníamos ahí, bueno, saludos, esta invitación a pensar, ¿cierto?, cómo esto impacta la formación del trabajo social, cómo impacta los modelos, los enfoques de intervención. Efectivamente, hay una demanda que es societal de mayores niveles de participación, ¿cierto?, de avanzar en esa ciudadanía que nos decía Yanina hace un rato. Y creo que en ese sentido va a impactar sin duda, o va a requerir, va a exigir también en nuestra formación, en esta línea de lo que decía Claudia, cómo materializamos un enfoque intercultural, cómo reconocemos al otro como un otro válido, como un ciudadano, ¿sí? No en términos legales jurídicos, sino en términos de la posibilidad de pensar, de deliberar y de marcar el horizonte de su propio desarrollo. Gracias ahí por los saludos y por esta reflexión, y le damos la palabra a Yanina Muñoz, que quiere hacer también una reflexión final. Ya hacia el cierre. Sí, no, tomando eso mismo a propósito de los desafíos de la formación profesional, bueno, ya se ha planteado acá, pero creo que es importante remarcar cómo volvemos a poner la discusión política al centro de la formación de trabajo social, y que eso no implica que sea débil teóricamente, que tenga, es cierto, que vaya en menoscabo de la formación teórica y metodológica. Lo político tiene que estar al centro, y esto puede ser evidente para algunas personas, pero en nuestros estudios, con la misma Natalia que está acá, en otras investigaciones que hemos hecho, con Tali Reininger, con otras personas, hemos constatado también que la vida política de trabajadores sociales generalmente va en paralelo a la vida profesional, que el activismo se hace en otros espacios, que la crítica se desarrolla el sábado, los días de la semana después de las 6 de la tarde, pero que dentro del trabajo institucional, ¿cierto?, en ese marco, pareciera haber más bien una suerte, ¿cierto?, de sumisión, con actos más bien sutiles, muy individuales, muy por debajo, ¿cierto?, de resistencia frente a los mandatos de la política social, frente a los mandatos políticos institucionales en general. En ese sentido, yo creo que también esta coyuntura política que estamos viviendo nos tiene que llevar a pensar cómo esas militancias, esa fe que nos mueve, ¿cierto?, en términos de la sociedad que queremos construir, es parte adentro de las instituciones también. Yo creo que sin duda es algo muy difícil, hay culturas organizacionales que hay que cambiar, pero eso pasa por entender que la intervención social no va dirigida solo a los usuarios, como ya a los sujetos que tanto estudiamos, hay hasta ramos que se llaman así en nuestra carrera. La intervención social muchas veces tiene que ver con intervenir con nuestros equipos de trabajo, con nuestras jefaturas, ¿cierto?, con nuestras instituciones, con cambiar culturas políticas de entender lo social. Entonces, yo creo que mientras no nos formemos con esa perspectiva de lo político de nuevo al centro, como históricamente estuvo en trabajo social, en los inicios de la profesión, en las pioneras, en el trabajo de las pioneras, en el movimiento de la reconceptualización, en la dictadura con prácticas de resistencia, de cultura intelectual crítica, etc. Mientras no traigamos esa herencia hoy día y la hagamos carne, justo en este momento, ¿no?, que es donde nos vemos emplazados a hacerlo, yo creo que es muy difícil que las lógicas cambien, ¿no? Y vamos a seguir reproduciendo un trabajo social que está partido, ¿no?, entre lo laboral y entre las militancias políticas y de acción. Muchas gracias, Yanina, por el comentario. Le damos entonces ahora la palabra a Ana Parraqués, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, para una reflexión al cierre. Adelante. Gracias, Cristian. No, solo es compartirles como otra reflexión que ha surgido últimamente desde nuestra investigación, que ha avanzado bastante desde que preparamos esta presentación, que tiene que ver con visibilizar el clasismo que hay en la formulación de políticas públicas, o la porofobia, no sé el nombre que le queramos poner. Sobre todo me acordé a partir del comentario que hizo la Nati respecto a por qué no ¿cómo se llama este chico que tú hacías, que citabas, Nati?
No dije el nombre, querida. Ay, de veras que no hay que decir los nombres, perdón. Es que tengo como esa fijación de decir los nombres de las personas, pero tienes razón. Bueno, de este joven que te decía hoy, si quieren saber de intervención, ¿por qué no me preguntan a mí? ¿Y con qué lo quiero relacionar? Con esto que pasó cuando se supo que la tía Pikachu o el pelado Bade iban de constituyentes, la reacción que hubo en redes sociales y en la televisión, que a mí me carga ver tele, pero a veces voy para en el fondo sacar el termómetro, de qué van a hacer esta gente que no tiene preparación. Entonces, yo creo que no solo hay que mirar, voy a decir un término simple, hacia abajo para entender este giro, sino también mirar hacia arriba. En el fondo, las políticas, yo no creo que en la aplicación sea que hay una distancia entre las élites y la gente, sino que simplemente hay un clasismo y una porofobia y una desestimación de que la gente tiene capacidad de transformación. Yo creo que definitivamente hay gente que ocupa en el fondo el Sename o los centros de internación provisoria simplemente como jaula, porque en realidad no tiene esperanza de que se pueda hacer otra cosa. Yo les digo porque esta investigación nace por el interés de un grupo de personas de la élite, por entender lo que está pasando, y porque terminamos con el concepto de jóvenes infractores de ley, porque era el que mejor nos funcionaba para entender a lo que había pasado con los presos de la revuelta y ampliarlo al concepto de jóvenes infractores de ley. Esa es otra parte de la investigación que no la presentamos hoy día, pero en el fondo yo creo que no solo tenemos que mirar para abajo, sino que ver quiénes están diseñando y si realmente en ese diseño hay una confianza de que la gente tiene capacidad de transformación. Suena lógico, pero yo creo que no es así. Yo creo que hay mucha gente que cree que estas cosas no se van a cambiar nunca porque la gente no tiene capacidad. Si no fuese así, no se hubiera llenado de comentarios en las redes sociales de por qué la tía Pikachu es constituyente si no era abogada. Creo que eso dice algo de quienes están pensando en las políticas públicas en este país y hay que visibilizarlo como trabajadores sociales. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos entonces con Natalia Hernández de la Universidad Alberto Hurtado. Brevemente tu comentario. Sí, muy breve. Quiero retomarme y por estas trenzas que tenemos en la vida de lo que también comentó la Yani hace unos ratitos, ¿no? Cómo ponemos al centro lo político en nuestras apuestas y sobre todo en nuestra formación. Yo pienso que en este contexto que estamos viviendo, en estos giros que estamos haciendo y estas dislocaciones que, como dice la Carola, traen estas esperanzas también y que yo las comparto, quizás a veces me ahogo más en ellas, soñándolas. Sí me gustaría cerrar con una reflexión en torno a nuestros roles en términos de formación justamente en este contexto. Cómo también miramos la academia y lo que llamamos academia y lo que estamos entendiendo, ¿no? Justamente en estos procesos. Si mantenemos esta distancia, el proyecto político no se va a concretizar, va a seguir fracturado, va a seguir siendo clasista, va a seguir siendo parte de estos multidominios. ¿Cómo en verdad empezamos a reflexionar sobre este tema en torno a la locura por las indexaciones, las locuras en el fondo por llenarse de cartoncitos, con todo el respeto del mundo, ¿no? Por los procesos. En el fondo quiero mostrar con esa caricatura de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y estoy segura que es más allá de tener galardones. Esto tiene que ver con transformación social, pero ¿cómo rompemos esas barreras? Y en ese sentido, revisar justamente cómo estamos haciendo esa relación, ese vínculo, que en la voz de este joven que Ana tomaba recién, ¿no? Que nos decía, pregúntame a mí, también es decir, cómo esa pregunta entra a la academia. Oye, si no estamos trabajando con únicamente construcciones abstractas, somos parte de vida, somos parte de un proyecto político. Por lo tanto, ¿cómo rompemos también estas barreras que se han creado tras estas construcciones que este mismo ethos nos ha hecho creer que son las correctas? Desde ahí, ponerlo en tela de juicio para mí también me parece que es fundamental, y poder reconocer también, como hemos conversado también en otros espacios, ¿no? Que la academia también puede ser una trinchera en este cambio, una trinchera en el sentido de poder irnos para acá
pensar, reflexionar, estar en un espacio de acogida para salir nuevamente a una lucha, ¿no? Y dejar de tener miedo de que esas terminologías son relevantes. Entonces desde ahí lo dejo también como para reflexionar y para que pensemos también nuestros roles en este contexto y en esta apuesta política. Súper, muchísimas gracias Natalia. Creo que estamos bien interpelados por distintas como instancias, ¿no? Una interpelación a nuestro rol académico, a la disciplina, a lo que viene en este proceso que es casi una transformación civil, o sea, de características históricas, ¿no? Como es como un movimiento telúrico por distintos lados que como dice, guardamos con esperanza, pero también como no sabemos un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ese momento de incertidumbre también con respecto al futuro interpela a mantenernos activos, a estar ahí, a ser parte de la trinchera y poder estar con estas discusiones. Ese era un poco el sentido de el gran sentido en el fondo que tenía este seminario cuando lo pensamos, ¿no? Como pensar por qué la disciplina tiene que preguntarse con respecto a lo que está pasando con el proceso constituyente y por qué nosotros también tenemos un poco la obligación de mirar nuestro trabajo académico, que generalmente es un espacio que se da en espacios más cerrados para también abrir los debates y poder generar discusiones distintas a nivel y obligarnos a nosotros y exigirnos, ¿no? Pensar la disciplina en contexto, en un contexto situado, donde están pasando cosas y donde estamos interpelados además a repensar y a modificar y a transformar también nuestras propias prácticas y también los modos en que pensamos la academia, nuestra investigación, las colaboraciones y el trabajo social. Así que me parece que es un súper lindo como cierre de este proceso. Ya han sido 5 días, estamos desde el lunes, hemos revisado distintos temas de género, temas de derechos humanos, de lo que va a implicar todo el tema disculpen, multicultural, la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Así que me parece que nos parece en general que esta es una muy buena la instancia que se da de cierre para desafiar la disciplina y seguir pensando juntos el trabajo social para la transformación social. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en Facebook estos días. Hemos tenido súper buena audiencia, así que desde la red de investigadores e investigadoras en trabajo social seguiremos pensando instancias como esta para reencontrarnos, ir más allá de nuestros campos disciplinares y aprovechar estas instancias, ¿no? Como esta formas cibernéticas que nos permiten sentirnos un poquito más cerca a pesar de las distancias. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Les recuerdo además que el próximo lunes, Yanil, el próximo lunes vamos a tener también hay una reunión de investigadores que están trabajando temas vinculados con trabajo social, y así que les invitamos a todos a estar atentos con nuestras redes sociales y ya poder seguirnos en esos espacios. Eso. Muchas gracias a todos por sumarse a esta iniciativa, gracias a la Gaby, gracias a La Paz, que ha estado siempre tras bambalinas durante estos 5 días, a la Gaby Rovilar, un gran aplauso por eso, y nosotros también queremos aprovechar con Cristian de agradecer a la Cori, que fue nuestra creadora de este video, que a pesar de mis fallas técnicas, nos ayudó también a ponerlo en esta forma. Así que muchas gracias a todos por este equipo de trabajo así, detrás bambalinas, de picar, de freír la sopaipilla, de animar el espectáculo y además de estar, que es tan propio de la disciplina. Así que gracias, nos vemos. Ahí está el canal de YouTube y bueno, ahí está. Súper, muchas gracias.